con un breve mensaje en inglés de una representante de la agencia. También me gustaría comentarles que nos encantaría ver sus comentarios o preguntas que surjan durante la sesión, por lo que las y los invitamos para que vayan dejando sus preguntas en el chat, ya sea en idioma español o en inglés, por favor. Al finalizar la presentación tendremos tiempo para una breve sesión de preguntas y respuestas y esperamos nos vayan enviando estas mismas. El webinar de hoy está dividido en 3 partes. Primero tendremos unas palabras de bienvenida por parte de la Secretaría de Energía y la Agencia Internacional de Energía. Después tendremos una presentación sobre los análisis recientes de los avances de la eficiencia energética en el último año. Y finalmente, como comenté, una breve sesión de preguntas y respuestas moderada por la CONUE. Ahora quisiera pasar las palabras de bienvenida. Tendremos palabras por parte del ingeniero Eberto Barrios, responsable de la atención de los asuntos de la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la CENER. Además, quisiera agradecerle atentamente a la CENER por todo su apoyo. Tiene el micrófono, ingeniero. Pues muy buenos días. Good morning for all. Pues doy la bienvenida a este webinar de un jueves más aquí con la Agencia Internacional de Energía. Agradezco a la Agencia Internacional de Energía y envío saludos de la ingeniera Rocío Nale, secretaria de Energía de México, que como todos sabemos, uno de los puntos principales de esta política energética del país es la promoción de la eficiencia energética, y en la cual hemos tenido significativos avances. Entonces, nada más me resta agradecer a la Agencia Internacional de Energía, a toda la audiencia, que veo que es una muy nutrida audiencia, y desear éxitos en este asunto tan importante, que es la eficiencia energética, pues en un mundo ya muy complejo como el que estamos viviendo ahora. Ojalá que no pase de grandes conflictos o grandes enfrentamientos lo que estamos viendo, pero esperamos que seguir avanzando en paz y en estas políticas de eficiencia energética. Muchas gracias. Gracias, ingeniero Eberto. Ahora tendremos palabras de Melanie Slade. Ella es responsable del programa de eficiencia energética en economías emergentes en la IEA. Mel, the floor is yours. Thank you so much. Deputy Minister Kelly Castillo, ladies and gentlemen, good morning and good afternoon. It's a great pleasure to welcome you to the first joint webinar between the IEA and CENER in 2022. The IEA has a long history of collaboration with CENER and CONUE on energy efficiency, and we value our relationship very highly. This webinar series has been a very important part of that collaboration. Over the years, the webinars have been attended by nearly 6,000 people from different walks of life. This is the first of a series of joint webinars we have planned for 2022, and we're very pleased to engage with CENER in sharing knowledge and experience on energy efficiency with participants from Mexico and around the region, including those from national, state and local governments, academia, equipment suppliers, energy users, and other stakeholders. It's already been a very busy year for the IEA. Yesterday, we launched the Global Methane Tracker, which aims to help in the urgent need for enhanced monitoring efforts and stronger policy action to drive down emissions of the potent greenhouse gas. Last week, we hosted the World Sustainable Development Summit 2022 on people-centered transition. We also had the privilege to have Minister Nale in our ministerial meeting held on the 3rd of February. Next month, we will host a workshop on targeting energy efficiency in less energy-intensive industry sectors. And as the year goes on, there will be many other opportunities for engagement between the IEA and Mexico. And now and in the coming years, of course, governments will have the twin tasks of accelerating the clean energy transition while continuing to rebuild their economies following the COVID-19 pandemic. We've been very clear here at the IEA that energy efficiency is the key tool for bringing these tasks together. We are also very clear that we need to put people at the centre of these clean energy transitions.
So we're very pleased to be able to present insights from the IEA's work to colleagues in Mexico and Latin America today. The IEA's work relies critically on cooperation with countries. And Deputy Minister Castillo, I highly appreciate our work with Mexico, and I'm looking forward to continuing to work closely together in the future. Thanks also to everybody who's joining us here today, and please accept my apologies for being the only member of the team not speaking in Spanish. Ana, over to you. Thank you so much, Melanie, for your message. Thank you very much. Well, gracias. Bueno, pues muy bien, continuamos. Para mí es un placer, si me apoyan con, gracias. Es un placer para mí presentarles a las expertas de la agencia que hablarán el día de hoy. Tenemos a Edith Bayer y Cornelia Schenk, ambas analistas en políticas energéticas de la Agencia Internacional de Energía. Muy bien, Cornelia, te paso el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y muy buenos días a todos desde París. En nuestro reporte del mercado de la eficiencia energética en 2021, nos centramos en 3 temas principales. Primero, ¿dónde estamos ahora en términos de tendencias recientes a través de una serie de indicadores y también políticas de eficiencia energética? Segundamente, nos centramos especialmente en la histórica hoja de ruta de la AIE, Cero Neto para 2050, publicada a principios del año 2021, y también examinamos las principales metas de la eficiencia energética. Y finalmente, examinamos el potencial de cambio de los mercados digitales en eficiencia energética y cómo están empezando a ampliar las posibilidades de la eficiencia energética. Evidentemente, en este resumen de hoy, solo podemos ofrecer algunos de los aspectos más destacados y les invitamos a ver el reporte que está disponible para su descarga gratuita en línea. Permítanme empezar presentándoles las tendencias recientes en los mercados de eficiencia energética. Próxima, por favor. Y a continuación cederé la palabra a mi colega Edith para que les presente los demás capítulos. Nuestro primer mensaje es que el progreso de la eficiencia energética, que es medido por la mejora de la intensidad energética de la economía mundial, se recuperó en 2021 hasta su media de 10 años de alrededor de 1.9%. El año 2020 fue uno de los peores de la historia en cuanto a la mejora de la intensidad, ya que el equilibrio de la actividad económica se alejó de los servicios menos intensivos en energía, como la hostelería o el turismo, y se ralentizó la mejora de la eficiencia técnica. Aunque es positivo ver que las tendencias de intensidad vuelven a la senda del crecimiento este año, todavía falta mucho para alinearse con los objetivos climáticos. Las mejoras anuales de eficiencia tendrían que duplicarse en la próxima década para ser coherente con la mejora anual de 4.2% en el escenario cero neto. Mi colega Edith le dará más información sobre las acciones necesarias para lograr este cero neto. Próximo, por favor. En 2021, la inversión en eficiencia energética también aumentó un 10%, hasta alcanzar casi $300 mil millones debido al gasto de la recuperación de los gobiernos y también una recuperación económica más amplia. Cabe destacar que en los últimos 2 años, la inversión en eficiencia energética de los edificios alcanzó niveles récord, con un aumento de 20% respecto al 2019. Esto incluye el gasto en electrodomésticos, así como en nuevos edificios y la renovación de edificios. Este crecimiento se centró en Europa, donde los gobiernos han ampliado los programas de eficiencia energética existentes con gran efecto. Sin embargo, para ser coherente con el escenario cero neto de la AIE para 2050, este nivel de inversión global tendrá que triplicarse para 2030. Próxima, por favor. Si consideramos la inversión en energía limpia más amplia, o sea, en el uso final, la infraestructura energética, la generación de electricidad
y los combustibles de bajas emisiones, será necesario impulsar un aumento histórico. A nivel mundial, en 2021, la inversión en tecnologías de energía limpia y eficiencia asciende a 750 mil millones de dólares y esa inversión anual también debe triplicarse durante la próxima década y alcanza los 4 billones de dólares. Esto tiene un efecto positivo. Él tiene el potencial de añadir otro 0.4% de aumento en el PIB por año durante la próxima década y, por lo tanto, de acelerar la recuperación de la crisis de COVID-19. Se ve aquí. Próximo, por favor. En las economías emergentes y en desarrollo, el aumento necesario de la inversión en energía limpia es aún más masivo. La inversión se ha mantenido relativamente plana en los últimos años, que se ve aquí, con menos de 150 mil millones de dólares. Esto representa menos de una cuarta parte de la inversión total en energía en estos países. Este gasto anual tendría que expandirse más de 7 veces a más de un billón de dólares para que el mundo esté en camino de alcanzar cero neto. Una gran parte de esa cantidad debe provenir de las inversiones en energía renovable y también en eficiencia energética en todos los sectores de uso final. Aunque las fuentes públicas de financiación siguieran siendo fundamentales, más del 70% de las inversiones en energía limpia se financiarán con capital privado. Próxima, por favor. Lo que es particularmente notable es el papel prominente que la eficiencia energética está jugando en el gasto gubernamental en energía limpia y recuperación sostenible. En los próximos 3 años, o sea, entre 2021 y 2023, de planes de gasto anunciados, la eficiencia energética representa cerca de 2/3 del gasto anual total, unos 260 mil millones de dólares del total de 400 mil millones de dólares. Sin embargo, este gasto está desequilibrado regionalmente. Ahora mismo se concentra en regiones y países como la Unión Europea, los Estados Unidos, Japón, Corea, Canadá y Australia. Y todavía hay mucho más potencial para aumentar las inversiones en eficiencia, incluso reforzando los requisitos de eficiencia energética en los planes de modernización industrial y los planes de nuevas viviendas. Próxima, por favor. Hasta octubre 2021, las economías avanzadas han movilizado unas 10 veces más fondos públicos y privados para la energía limpia a través de medidas de recuperación que las economías emergentes y en desarrollo. Para lograr cero neto para 2050 a escala mundial, 2/3 de las inversiones en energía limpia deben producirse en estas economías. Los catalizadores internacionales, como la ayuda al desarrollo y una serie de medidas adicionales para movilizar la inversión, serán fundamentales para alcanzar estos niveles. Próxima. Aquí se ve el gasto en recuperación por áreas. La mayor parte del gasto de recuperación gubernamental relacionado con la eficiencia se anunció para la renovación eficiente de edificios y también el transporte. Cerca de 175 mil millones de dólares de la inversión pública total se han destinado a mejorar la eficiencia energética en el transporte. Por ejemplo, vehículos eficientes con bajas emisiones de carbono, infraestructura de carga, proyectos ferroviarios y el tránsito urbano. A cerca de 95 millones de dólares se destinan a edificios y aparatos eficientes, especialmente a la renovación eficiente de edificios. Y hasta ahora, las medidas de recuperación de Europa han dominado este gasto.
pero se debe que añadir que estamos captando el gasto gubernamental a nivel federal. Con las últimas actualizaciones del octubre de 2021, no se registra el gasto de recuperación adicional a nivel subnacional o municipal. Eso es solamente el nivel federal. Próxima, por favor. Una de las razones por las que la eficiencia energética ocupa un lugar tan destacado en los planes de recuperación sostenible es que una de las mejores medidas de energía limpia para aumentar rápidamente el empleo local a largo plazo. Aumentar la inversión en eficiencia energética hasta los niveles del escenario cero neto de la AIE añadiría 4 millones de empleos adicionales a la economía global para 2030. La mayoría de estos puestos de trabajo se encuentran en los sectores de la construcción y también la fabricación. La inversión en eficiencia también es popular porque proporciona otros beneficios sociales, como me lo ha mencionado anteriormente, como la reducción de las facturas de energía, la mejora del confort, la calidad de las viviendas, así como la ayuda a la modernización y el aumento de la competitividad de la industria. Próxima, por favor. Otro mensaje positivo es que el gasto público en investigación, diseño y desarrollo en la energía sigue creciendo. En los países miembros de la AIE, las inversiones alcanzaron los 5.500 millones de dólares en 2020. Esto representa una triplicación desde el año 2000, impulsado por el gasto en los sectores de transporte, aquí en verde, y la industria, en azul claro. La proporción de la eficiencia energética en el total gasto también ha aumentado hasta alcanzar a cerca del 27% en el año 2020. Próxima, por favor. Y finalmente, en nuestra vista financiera, el mercado global de ESCOs, o sea, las empresas de servicios energéticos, muestra diferentes efectos del COVID-19. A escala mundial, el mercado creció un 6%, hasta alcanzar unos 33 millones de dólares. Sin embargo, este crecimiento puede atribuirse principalmente a la evolución del mercado en China, donde la inversión estimada aumentó un 12% a pesar de la pandemia de COVID-19. Otros mercados se estancaron o se disminuyeron ligeramente. Gracias a los contratos previamente acordados, el negocio se mantuvo estable a principios de 2020, pero se vio cada vez más afectado por los cierres físicos y otras restricciones. Por otro lado, el aumento de los niveles de digitalización y la mayor concienciación sobre la ventilación y el enfriamiento eficientes proporcionaron nuevas oportunidades para los mercados de ESCOs. Permítanme mencionar también que nuestra encuesta anual sobre el mercado de ESCOs sigue en marcha. Lo hemos compartido con las asociaciones de ESCOs y otros actores del mercado en todo el mundo, pero todavía estamos buscando respuestas de América Latina. Y así que, por favor, díganos si desea recibir el enlace de la encuesta o envíenos su información reciente de mercado. Y con esto ya cedo la palabra a mi colega Edith, que continuará con la presentación sobre el camino hacia las emisiones netas cero. Muchas gracias. Muchas gracias, Cornelia. Buenos días a todos. Un gusto estar aquí con todos ustedes y con nuestros colegas en CENER y en CONUE. Me gustaría ahora hablar un poco sobre el reporte de la hoja de ruta que desarrollamos el año pasado, que ya Cornelia ha mencionado, que presenta un camino para llegar a neto cero emisiones en el sector energético hasta el año 2050.
la hoja de ruta abarca todos los sectores energéticos y me gustaría empezar diciendo que hemos aplicado algunos principios fundamentales para guiar el desarrollo de esta hoja de ruta y en presentar los varios caminos en los varios sectores. Un principio es maximizar la viabilidad técnica, la rentabilidad y la aceptación social, tanto como garantizar el crecimiento económico y la seguridad del suministro energético. La eficiencia energética juega un papel muy importante dentro de esta hoja de ruta y esta década, la década de los 2020, es clave para impulsar la eficiencia energética. La hoja de ruta incluye más de 40 hitos vinculados a la eficiencia energética en todos los sectores que ven aquí para guiar esa transición hacia neto cero. Y lo que vemos es que realmente esta década es clave, no lo puedo decir de una manera bastante fuerte. ¿Y por qué? Vemos que la mayoría de las medidas de eficiencia energética son rentables y pueden implementarse utilizando las tecnologías existentes hoy día. Es crucial tomar medidas tempranas en materia de eficiencia energética para alcanzar el nivel cero de forma más rápida, más fluida y con menos costo. Si pensamos en todas las inversiones que hay que hacer en el sector eléctrico, por ejemplo, donde vemos un gran crecimiento de demanda, pues la eficiencia energética puede ahorrar mucho en energía evitada, en consumo evitado, por ejemplo. En la hoja de ruta, la economía mundial crece un 40% de aquí a 2030, impulsada por el aumento de la población y de los ingresos, pero utiliza un 7% menos energía primaria. Para conseguir este resultado, es necesaria una transición realmente masiva y sin precedentes hacia una mayor eficiencia energética en todos los sectores. Vemos aquí que hacia el año 2030 vemos un crecimiento del PIB, vemos un crecimiento pequeño neto en el uso de energía en industria que tiene en cuenta el crecimiento que tenemos que ver para el crecimiento en económico. Pero vemos los ahorros principales netos en uso de energía en edificaciones, uso de energía en transporte. Vemos también, como he mencionado, un incremento muy significativo en la generación de electricidad. Y parte de esta transición es la electrificación de algunos usos finales claves, tales como el transporte y también la calefacción, por ejemplo. Ahora, sin la contribución de eficiencia energética, la electrificación y el cambio de comportamiento, el consumo total de energía final sería un 30% mayor en 2030 de lo que he mostrado en la diapositiva, la última diapositiva. Aquí ven en las partes rayadas la energía evitada por sector y por el tipo de medida. Aquí vemos en azul la demanda evitada por eficiencia, la demanda evitada por electrificación, que también es de alguna manera eficiencia, pero la mostramos aquí porque realmente es una parte muy importante de la transición, y también la demanda evitada por comportamiento. En el sector de la industria vemos que hay un equilibrio más o menos entre los tres tipos de reducciones de energía evitada. En cuanto al transporte, la mayoría viene de demanda evitada por electrificación, pero es importante tener en cuenta que aunque vemos mucha electrificación de transporte, en el año 2050 todavía 80% del transporte todavía tiene internal combustion engines, perdón, me salió la palabra, la frase. O sea, no son eléctricas y por eso la eficiencia energética sigue muy importante en el área de transporte también.
Y en el sector de edificaciones vemos la demanda evitada por eficiencia, juega la parte principal de ahorros que vemos hasta 2030 y 2050. Y solo, perdón, para volver a esta lámina, el reporte Neto Cero realmente es muy detallado, tiene muchísima información sobre la eficiencia energética, sobre las medidas en todos los sectores de edificaciones, de industria, de transporte. Debo subrayar que se trata de cifras globales y aunque sirven para proporcionar un marco de debate al nivel internacional y nacional, reconocemos que el camino para cada país va a ser diferente y que no tenemos todas las respuestas. Entonces, por eso también el intercambio que tenemos con diferentes países, en el caso de México, con CENER y con CONUE, son muy importantes para realmente desarrollar un camino adecuado para el país y también para informar los detalles de cómo seguimos hacia este objetivo de Neto Cero, que es muy importante. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la digitalización, que es un tema que vemos tiene una importancia realmente creciente. Aquí ven el crecimiento de dispositivos conectados en el mundo desde el año 2010 hasta 2021 y ven que es un crecimiento realmente significativo. En el año pasado, el año 2021, el número de dispositivos conectados que pueden utilizarse para mejorar el control y la automatización superó el número de personas en el planeta. Y se espera que alcanzó a las 9.000 millones al finales del año. Y eso es parte de las 20.000 millones de dispositivos conectados. O sea, esa es la parte que nos puede ayudar en avanzar con la eficiencia energética, con el control, el manejamiento del uso final de energía. En los últimos 5 años, el parque de aparatos, dispositivos y sensores conectados ha crecido una media alrededor de 33% por año. La mayoría de ellos son controles, sensores y medidores inteligentes, como ven aquí. Las otras tecnologías han conseguido despegar en el mercado más recientemente, así que no ven todavía el crecimiento que hemos visto en el azul claro aquí. Para dar algunos ejemplos, se espera que el despliegue de electrodomésticos inteligentes que sean programables o se pueden manejar a la distancia se duplique simplemente entre el año 2020 y 2021. Y que el número de dispositivos de iluminación inteligentes se acerque a los 1.000 millones. Estas tecnologías realmente están transformando la forma en que utilizamos la energía, proporcionando una mejor comprensión y un mayor control sobre nuestro uso de energía. O sea, tenemos más datos y más posibilidades de realmente controlar el uso final. Y ejemplos de este tipo de control incluyen termostatos inteligentes y también, como he mencionado, la iluminación. Y muchas más aplicaciones. Esta infraestructura digital emergente puede realmente acelerar la eficiencia energética, pero también es muy importante para flexibilizar el uso de energía. Han escuchado seguramente de la respuesta de demanda. Las posibilidades para ampliar estas actividades realmente está creciendo y es muy importante. Y aprovechar esta oportunidad de flexibilización es realmente fundamental, ya que en el escenario Neto Cero, volviendo a ello por un momento, el almacenamiento y la respuesta de demanda proporcionan la mitad de las necesidades de flexibilidad del sistema que se cuadruplicarán entre 2020 y 2050. Así que realmente tenemos que pensar no solo en la eficiencia energética y en la flexibilidad como separadas, sino que son parte del papel que juega el lado de la demanda en la transición energética.
Hemos llevado a cabo un extenso mapeo de los potenciales de eficiencia energética que puede permitir la digitalización, abarcando una serie de tecnologías diferentes, como ven aquí, tecnologías a nivel de dispositivos y al nivel de sistema, tanto para el hogar como para edificios comerciales. Hay variaciones en los ahorros conseguidos, o sea, esta lámina que ven está basada en los ejemplos que hemos visto, que hemos ido juntando para estimar los ahorros energéticos que se reflejan a través de la experiencia a través del mundo. La aplicación hasta la fecha de las tecnologías digitales para la eficiencia indica un potencial de ahorro entre 20 y 30% como promedio, pero como ven, dependiendo de la tecnología, hay una diferencia. Por ejemplo, en cuanto a la iluminación LED inteligente, se ve un promedio de casi 40% de ahorros, pero sabemos que estos ahorros en algunos casos llegan mucho más que esto, hasta casi 80%. En cuanto a los electrodomésticos inteligentes, eficientes, tanto para el hogar como para edificios comerciales, realizan un ahorro promedio de casi 30%, pero otra vez vemos en la experiencia que estos ahorros pueden ser más o menos de este promedio. Sí, bueno, sigo a la siguiente. Ahora vemos que las inversiones globales de capital de riesgo en etapas iniciales en nuevas empresas están creciendo bastante. Y esas inversiones son una importante forma de medir las nuevas oportunidades que está creando la digitalización, abriendo nuevos servicios y ampliando los mercados de eficiencia. Las empresas emergentes de eficiencia digital representan ahora casi 2/3 de todas las empresas emergentes del sector energético. O sea, realmente, si piensan que la eficiencia es un poco como un tema un poco cansado, no lo es. Es un tema bastante importante e incluso se ve que hay mucha inversión en el sector. Las inversiones de capital riesgo en fase inicial en empresas emergentes de eficiencia energética digital ascenderán a $900 millones en 2020, que es un 20% más que en el año anterior, que demuestra que el crecimiento realmente va por pasos muy significativos. Y nuestro análisis indica que la inversión alcanzará un nivel similar en este año. Además, también estamos viendo importantes inversiones en eficiencia energética digital y en la flexibilidad de la demanda que ya he mencionado por parte de grandes empresas de tecnología, de la información, servicios públicos de energía e incluso compañías petroleras. Los esquemas de energía como servicio, Energy as a Service en inglés, en edificios representan la mayor parte de las inversiones que ven aquí. Y también vemos los módulos de cobro como servicio, como muy importante para vehículos eléctricos, que también está creciendo. Para dar algunos ejemplos, porque siempre ayuda un poco llegar al concreto con estas cifras bastante amplias que tenemos. La energía como servicio en los edificios incluye la calefacción, la refrigeración inteligentes, los sistemas de gestión de la energía, la iluminación y los dispositivos inteligentes para edificios residenciales y comerciales, así como los modelos de pago por uso, pay as you save. Y los recursos energéticos distribuidos y la gestión de la red incluyen las centrales eléctricas virtuales, en inglés Virtual Power Plants, los sistemas de comercio de energía, incluido el peer-to-peer, y la energía como servicio para las redes eléctricas y las soluciones de acceso fuera de la red. Ahora, aquí ven un esquema que hemos desarrollado para entender las áreas prioritarias para maximizar las aplicaciones y los beneficios
de las tecnologías digitales. No voy a pasar por cada punto porque hay bastante información aquí y luego voy a compartir el enlace para saber más. Pero me gustaría destacar algunos de los puntos. Primero, acuerdos institucionales y plataformas para el intercambio y la gestión de datos. Este tema es muy importante, incluye también la interoperabilidad de las tecnologías digitales y realmente es la base para poder utilizar y manejar de una manera amplia las posibilidades que nos den las tecnologías digitales. Los gobiernos están trabajando con los fabricantes y el mercado para apoyar la adopción de protocolos de comunicación estandarizados y abiertos. Esto es necesario para fomentar la producción de dispositivos digitales inteligentes desde el punto de vista energético, que puedan ofrecer flexibilidad en la demanda, eficiencia inteligente o información sobre el estado de consumo de energía y las condiciones de fallo. Otros requisitos deseables en esta categoría son que los dispositivos sean fáciles de instalar, configurar y manejar para los usuarios finales, porque al final si nosotros no entendemos lo que tenemos, pues no va a funcionar. Y como dije, la interoperabilidad también es un tema bastante importante. También es muy importante mencionar las metodologías para valorizar la eficiencia energética y la flexibilidad. Aquí otra vez tenemos el beneficio de los datos que recolectamos por estas tecnologías distribuidas en el uso final, pero también vemos la importancia de desarrollar más mercados que valoricen esta flexibilidad que existe por el lado de la demanda, pero que muchas veces no hay dónde, para decirlo de una manera simple, no hay dónde venderla, ¿no? Hay algunos mercados que están creando la posibilidad de realmente agregar y vender como recurso para el sistema eléctrico, especialmente los usos finales flexibles, pero todavía queda mucho para ampliar esos mercados, para realmente manejar con la demanda de la manera que necesitamos con el aumento de energías renovables en el sistema. Y finalmente es muy importante también destacar los programas centrados en soluciones digitales para beneficiar a grupos y comunidades desfavorecidos. Especialmente como hablamos de cosas, aquí hablamos de cosas que a veces parecen que todavía no han llegado, pero sí que las tecnologías ya están, y es muy importante que integrar este lado de la digitalización en las políticas públicas de una manera que realmente beneficia a todos. Hay muy buenos ejemplos de programas que exigen que una parte, un porcentaje del ahorro energético beneficie a los consumidores con bajos ingresos para garantizar que todos los segmentos de consumidores se beneficien de los programas de eficiencia energética. Y este tipo de programa, este tipo de reconocimiento de la importancia de centrar soluciones digitales para beneficiar a todos, incluso los grupos más vulnerables, es muy importante. Y también tiene que ver con la siguiente diapositiva, que es la primera iniciativa reciente que me gustaría mencionar. El año pasado convocamos una comisión global formada por 30 líderes desde los gobiernos, el sector privado, los trabajadores, los jóvenes y la sociedad civil. Aquí vean sus fotos. La comisión estudió las repercusiones sociales y económicas del cambio a tecnologías energéticamente más limpias. O sea, no solo se enfoca en la eficiencia energética, pero en la transición energética entre ella y la eficiencia.
Y esta comisión elaboró 12 recomendaciones clave basadas en las mejores prácticas para situar a las personas o al ser humano, ¿no? A nosotros en el centro de las transiciones energéticas. Las recomendaciones se centran en aspectos relacionados con el empleo, el desarrollo, la equidad, la justicia, así como la participación activa de los ciudadanos. Y les invitamos a leer el informe para saber más. Solo menciono también que tenemos una representación bastante fuerte también de la región, como ven aquí a la derecha. Aquí esas 12 recomendaciones se organizaron alrededor de 4 temas. Cada tema tiene 3 recomendaciones, otra vez que pueden ver en el informe que está disponible en línea. El primer tema es garantizar que las transiciones energéticas limpias creen empleos decentes y apoyen a las comunidades y las personas afectadas por la pérdida de empleos. Sabemos que la transición energética va a ser complicada y que hay que prestar atención a las regiones, a los sectores donde podrían haber pérdidas y prepararnos para que esa transición también tenga soluciones para estos sectores, para esas regiones, para asegurarnos que todos beneficiemos de la transición. El segundo tema son transiciones energéticas limpias que mejoran el desarrollo social y económico. Como ven, hay un enlace, hay una conexión entre estos temas. El tercer tema es el buen diseño de políticas para garantizar la equidad, la inclusión social y la justicia. También aquí incluimos la equidad de género, por ejemplo. Y el tema cuarto son las personas como participantes activas, o sea, asegurarnos que en desarrollar las soluciones que habrá un diálogo con la sociedad, con las comunidades, para que ellos también se sienten parte de la transición y que apoyen el desarrollo de las soluciones. Las recomendaciones se han respaldado por 150 estudios de caso de más de 50 países. Ahora, antes de mencionar la siguiente iniciativa que tiene que ver con los aparatos y equipos eficientes, vuelvo un poco a nuestro informe para mostrar un poco y acordarles de la importancia de la eficiencia energética en los aparatos y equipos. Perdón. Tengo un problema que no veo la parte arriba de mi pantalla. Bueno, aquí ven a nivel mundial el ahorro promedio de energía de los aparatos y equipos durante la vida útil del programa. Y cuando dice del programa, hablamos aquí principalmente de las normas técnicas y del etiquetado. Y ven aquí que al nivel global hay unos ahorros significativos. Estos son ahorros no anuales, sino que cumulativos. Y vemos ahorros significativos en muchas categorías de aparatos y equipos. Vemos que los programas más antiguos han realizado aún más ahorros. Y se ve que esos programas realmente funcionan muy bien y que realizan ahorros. Si pensamos en el sistema eléctrico, por ejemplo, imaginamos que sin esos programas tendríamos que generar la energía eléctrica para esta demanda que se ha ahorrado, el costo sería mucho más alto y tendría un impacto mucho más fuerte al medio ambiente. Aquí ven un ejemplo un poco más cercano quizás a la región. Tenemos el ejemplo entre los países con programas más fuertes a México y Brasil. Y vemos el impacto de las normas de eficiencia energética y los programas de etiquetado han realizado ahorros de más de 6% en México y unos 4% en Brasil. O sea, se ve que esos programas realmente tienen una gran importancia en cuanto a la eficiencia energética y tendrán que ampliarse para realizar
los objetivos cuando hablamos del escenario neto cero. La agencia está muy involucrada y sirve como el secretario para una iniciativa llamada SEED, que por sus siglas en inglés significa The Super Efficient Equipment Appliance and Deployment Initiative. Es muy largo. Hablamos aquí de avanzar con los aparatos y equipos no solo eficientes, pero súper eficientes, llegar a un nivel de eficiencia aún más importante de lo que vemos como promedio en los mercados de hoy. Me da mucho placer decir que México acaba de expresar su voluntad en participar en esa iniciativa, entonces estamos realmente muy encantados con esto y con el liderazgo que México muestra con décadas de programas de eficiencia para los aparatos y equipos. Y menciono que en el año pasado, en el COP26, 14 gobiernos, no todos los miembros de SEED, pero bajo la iniciativa de SEED, 14 gobiernos señalaron su intención de trabajar juntos para duplicar la eficiencia de 4 productos clave para 2030, que son los sistemas de motores eléctricos industriales, aires acondicionados, refrigeradores e iluminación. Y estos cuatro categorías de aparatos y equipos son responsables por más de 40% del consumo de energía eléctrica en el mundo. Entonces son muy importantes. Entonces, en conclusión, se espera que la intensidad energética global se recupere en 2021, después del peor año en una década. El escenario de neto cero de la agencia prevé que el progreso de la eficiencia energética se duplique en esta década, o sea, esta década es realmente clave. Y ya estamos en el año 2022, entonces estamos ya en la década. La eficiencia ocupa un lugar destacado en las medidas de recuperación económica, pero la inversión total debe triplicarse en esta década, como señaló Cornelia. Se ha demostrado que las políticas de eficiencia benefician a las personas, crean puestos de trabajo y reducen las emisiones. Un enfoque urgente y temprano en la eficiencia energética es un componente muy importante de la acción climática. Y finalmente, la digitalización desempeñará un papel cada vez más importante en los mercados de eficiencia energética, tanto para apoyar los ahorros de eficiencia energética y elevarlos a nuevos niveles, como para ayudar a integrar una mayor proporción de energías renovables en las redes eléctricas a través de la flexibilidad que pueden aportar. Menciono 3 eventos que tenemos pendientes. El primero es una semana de eficiencia energética que estamos organizando para la región de América Latina en virtual del 2 a 6 de mayo 2022. Vamos a tener 3 cursos interactivos que se impartan en paralelo. El primero sobre edificaciones, segundo, aparatos y equipos, y tercero, indicadores y evaluación. El primer día de la semana de capacitación va a estar abierta al público e incluir sesiones plenarias abiertas a cualquier persona, o sea, no solo a los participantes. Y vamos a compartir más información sobre cómo inscribirse en breve. Y finalmente, el siguiente webinar que organizamos con el apoyo otra vez de CENER y CONUE será el 17 de marzo. Es un webinar sobre el World Energy Outlook 2021, que es realmente el reporte anual clave sobre el sector energético que publica la agencia, con algunas perspectivas para la región. Y desde el 7 a 9 de junio vamos a organizar la 7ª conferencia anual global en eficiencia energética, que va a ser en una forma híbrida, con algunas reuniones presenciales, pero también va a estar abierta al público en línea para participar. Aquí ven los informes que he mencionado, que se pueden acceder en el enlace que ven aquí en nuestra página web. Y me gustaría pasar la palabra a Ana Lepure. Muchas gracias.
Muchas gracias, Edith. Muchas gracias, Cornelia, por toda esta información que nos acaban de compartir. Muy interesante. Y de hecho, quiero aprovechar para comentarle a todos que van a tener acceso a esta presentación, lo mismo que a la sesión grabada. Y como vieron, también tenemos ahí los links a todas estas publicaciones que básicamente fueron el contenido de la presentación. Muy bien, entonces ahora si le dedicamos unos minutos a tener una breve sesión de preguntas y respuestas, quiero presentar al ingeniero Don de Buen, director general de la CONUE, quien nos va a ayudar con la moderación de esta sección. Muchas gracias, ingeniero. A ver, Ana, un momento antes de mi parte. Yo me tengo que salir un momento porque tengo que iniciar una sesión del Fondo de Transición Energética, pero regreso un momento, pues se queda el ingeniero Don de Buen. Nada más comentar que muy buena presentación, muy buena información. Es muy motivante que se haya recuperado el progreso de la eficiencia energética en 2021 respecto a los años pasados, respecto a la pandemia, y que sí, efectivamente, la mejor el mejor ahorro tanto social como financiero es la energía evitada. Aquí nos dan una muy buena gráficas de esto. Bueno, yo me salgo un momento porque tengo que iniciar una sesión, pero regreso en un rato. Gracias. Muchas gracias, ingeniero Alberto. Muchas gracias. Muy bien, pues entonces le damos la palabra a usted, ingeniero Don de Buen. Muchas gracias por moderar esta sección. Gracias, Ana. Felicidades a Edith y a Cornelia por sus buenas presentaciones. Yo también estoy convocado a la reunión a donde va el ingeniero Barrios. Ya estamos sobre el tiempo. Hay una serie de preguntas. Los voy a leer todas para que haya una respuesta conjunta. No son preguntas largas. Inicio con Jorge Chan. Lo voy a leer todas. ¿Es deseable que la eficiencia energética en transporte aumente? Segunda, ¿hay inversión en educación para aumentar la eficiencia energética desde niños hasta universidades? ¿Qué medidas incluye la demanda evitada por comportamiento? En transporte, en la demanda evitada por electrificación, ¿está considerado que el porcentaje que sería por fuentes limpias? Otra pregunta. En la diapositiva 23 muestra una categoría que se llama demanda evitada por comportamiento. ¿A qué se refieren con esa categoría? Luego van a compartir, ya se resolvió, de Claudia Octaviano, pregunta si la agencia está trabajando en metodologías que nos permitan valorar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Roberto Ulises, ¿hay algún ejemplo de cómo valorar los servicios de flexibilidad y eficiencia energética? ¿Algún país lo ha implementado? Bueno, aquí se sumaron más. Yo creo que hasta ahí dejo ahorita las preguntas. No sé, Edith, Cornelia, si tiene algún comentario o respuesta. Bueno, quizás yo puedo responder un poco al transporte porque hubieron muchas preguntas. En cuanto si es deseable que la eficiencia energética en transporte aumente, yo diría que sí, que lo vemos como muy importante, como transporte es responsable por una gran porción, más de un tercio de las emisiones de gases invernadero en el sector energético. Aquí hablamos de dos medidas. Por un lado, la electrificación, y aquí sí, respondiendo a otra pregunta, es muy importante la descarbonización del sector eléctrico, porque claro que si vamos a vehículos eléctricos, pero tenemos un sector eléctrico con emisiones altas de gases con efecto invernadero, pues es problemático, ¿no? Entonces, todo tiene que ir en paralelo. Y la otra medida son las medidas de eficiencia energética para motores de combustión interna. Para los vehículos ligeros, ya 80% de los vehículos ligeros que se venden en el mundo están cubiertos por alguna norma técnica de eficiencia, pero esas normas tienen que ser más fuertes, ¿no? El transporte pesado tiene mucho más cobertura y ahí vemos un potencial grande para el desarrollo de las normas técnicas. Quizás paro allí a ver si
Cornelia tiene algún comentario más. Lo cobraste muy bien, muchas gracias. Nada que añadir para esta pregunta. Quizás, perdón, solo me olvidé con el transporte también. El cambio de comportamiento en el sector transporte tiene que ver con el cambio de modo. O sea, en vez del coche tomamos la bicicleta, vamos a pie, tomamos el bus, por ejemplo, el transporte público. Perdón, ingeniero. Bueno, aquí hay una cuestión de comportamiento en relación a demanda evitada. No sé qué pudiesen comentar. Dice la llamada demanda evitada por comportamiento. Pues quizás pueden, bueno, mencioné el transporte, esos eran algunos ejemplos. El cambio de comportamiento, puedo decir, incluso lo mencionamos en el informe, que es la parte más complicada y quizás más difícil de los ahorros que ven de la eficiencia energética, porque depende de muchas personas y de cómo se comportan. Pero, por ejemplo, en la industria también vemos muchas posibilidades simplemente en los procesos y en mejorar cómo las personas implementan los procesos. Y también vemos en los hogares, en las oficinas, que también hay muchos cambios pequeños que se pueden implementar, pero realmente esa parte es la parte más... no sé cómo decirlo, pero más difícil para decir cómo llegamos, porque hay muchos pasos que habría que tomar. No sé, Cornelia, si tú tendrías algo más que añadir, o Ana. Bueno, hay muchísimos ejemplos, como dijiste, para cambiar el comportamiento. Podría ser ajustar la temperatura del aire acondicionado o de la calefacción, se depende del estilo de conducción eficientemente o no. Podría ser la gestión más eficaz de los procesos industriales, todas las medidas que evitan gastar la energía. Y eso puede ser un ajustamiento muy pequeño para cada uno de nosotros. Puede ser tomar la bicicleta y no tomar el coche. Puede ser desplegar la televisora y otras cosas muy pequeñas que en todo fue una gran diferencia. Bien, Sí, pues... ingeniero, de hecho iba a preguntar, por favor. Estamos pasados un poquito de tiempo, pero quisiera saber si quedamos y hacemos una pregunta más o de momento paramos aquí, si me dice usted. Yo preguntaría qué posibilidad hay de responder estas preguntas ya fuera de este seminario, porque sí estamos ya sobre el tiempo. Entonces, se sumaron muchos al final, ahorita tenemos 29. Yo agradezco el interés, pero ya se nos acabó el tiempo y yo quisiera ver si hay un mecanismo para responder estas preguntas que son muy buenas. Perfecto. Bueno, pues Edith, si me permites, pasaría a cerrar y por supuesto que contesto primero esta pregunta que nos hace el ingeniero Don a todos ustedes que estuvieron y que también nos enviaron sus preguntas. Las podemos contestar directamente hacia ustedes para que vean cuáles son las respuestas. Hay algunas cosas que son muy interesantes, como lo que decía Cornelia del cambio de comportamiento. En realidad son casos que hemos recolectado que son muy interesantes y posiblemente fácil de implementar. Bueno, quiero agradecer bastante por esta sesión del día de hoy. Rompimos récord de asistencia, tuvimos hasta 527 personas conectadas en un momento y nuestro récord anterior era de 459, entonces muchas felicidades a todos. Obviamente tuvimos gente tanto de México como de toda la región de Latinoamérica y no ha faltado siempre tener asistentes tanto de África, Asia y de Europa. Muchas gracias a todos. Les recordamos que la grabación va a estar disponible en el sitio del evento que tenemos en la agencia. Los
los slides, lo mismo, la presentación, así como los links para las diferentes publicaciones que hicieron referencia a mis compañeras. No olviden que el siguiente 17 de marzo tendremos el siguiente webinar y por supuesto les haremos llegar la información. Muchas gracias a todos y excelente día. Recording stopped.